carga sin diarios en la radio de las madres. Son 30.000 y vamos a seguir en la radio de las madres porque las madres son un faro, son las madres de esta democracia que no tiene padres y bueno, esperamos que con ese faro que ilumina podamos construir otra cosa, porque lo peor que podemos hacer es decir, ya está, bueno, esto es así. Como diría Rinconete, en la época de Macri parecía que iba a ser Macri dos veces Vidal, después la hija Antonia, y no fue. Así que hay que seguir luchando con fuerza, con alegría y con compromiso. Y para todo eso, hoy trajimos a un querido compañero, para mí un amigo, que además es un intelectual. Además, no sé si va antes o después, porque no sabe si a él se va a sentir más incómodo con que le digan que es un intelectual que milita o un militante que estudia los temas. Pero bueno, estamos con Fernando Esteche para hablar de todo, pero sobre todo de un tema que está cancelado, que es poder hablar de geopolítica con una visión que no sea la del imperio de Estados Unidos. Así que, Fernando, ¿cómo andás? Buenas. No, bueno, gracias por la invitación, es un gusto para mí compartir esta mesa con ustedes. Lamento la bajada de Rinconet. Es así, cuando la cosa se pone brava... Voy a creer que no hay espacio, que eso es objetivo, pero espero que no sea por... Podríamos amucharnos. Si estuviera Eve, diría, júntense un poquito más. Sí, claro, cómo no. Así que gracias por eso. Bueno, muy bien. ¿Y de qué tenés ganas de hablar? Pues pasan muchas cosas. A mí me parece... No le podemos decir al público de qué tengo ganas de hablar cuando me junto con vos, porque... Bueno, no importa. Tengo reclamos que hacer. Está bien. Pero... ¿el público puede ser amplio o pequeño? Sí, no, pero a mí me parece que se está hablando demasiado poco del mundo en el cual está sucediendo la Argentina. Y creo que no hubo momento político más ostensiblemente impactante en términos de necesidad que este. No hay manera de hablar de política doméstica sin referir lo que sucede a nivel internacional. Es mi posición. Hay mucha más política en términos de impacto en lo que está sucediendo al interior de la coalición de gobierno de Estados Unidos, qué pasa con los demócratas, qué pasa con la aparición de un personaje como Mandán, qué pasa también, obviamente, con la cuestión china, con la guerra de Rusia, con la guerra de Ucrania, que tiene efectos concretos en el país. Sin ir más lejos, y con esto ya largo, Fernando, porque te queremos escuchar a vos. Acabo de observar, en la semana fue noticia que una parte importante de la ayuda social del gobierno santafesino se le entregó a las iglesias evangélicas, pero no a cualquier iglesia evangélica, se la entregó a aquellos que están alineados con el sionismo evangélico, directamente alineados con las posiciones del Estado de Israel y un sector de MAGA, porque ya no podemos hablar de toda la coalición de Trump. Eso me llamó la atención y dije, bueno, no, acá de estos temas, por lo menos nosotros tenemos que hablar, porque no es que no generen ningún impacto a nivel local o que seamos una provincia que no tiene ya conexión ninguna con lo que está pasando a nivel internacional. Por eso la presencia de Fernando es doblemente grata, a nivel personal, pero al mismo tiempo conceptual. No, si uno no conociera a Artemio, diría que es peronista, ¿sí? Porque lo que acaba de decir, esto es Perón, la política es lo internacional, lo demás, nosotros no podemos pensar nada de lo que está pasando incluso en Argentina, en este gobierno, si no es en una clave de posicionamiento geopolítico y como consecuencia de ese posicionamiento geopolítico. No hay ingeniería doméstica en nada de lo que hace este gobierno, de la gestión y de la administración de poder en Argentina, que no podamos verla si no es a través de la lupa de la geopolítica, cosa que nuestros dirigentes y compañeros en general no la tienen. Es decir, no hay una mirada, si uno lee los análisis en general tienen que ver con las internas, la ingeniería legislativa, la interna del gabinete, y cuáles son sus terminales domésticas, qué empresa, qué gran empresario, qué otro, y hay cosas que no están discutidas, no diría que no están discutidas, pero están pobremente o discutidas y obturadas en la potencia que tienen esas discusiones,
por ejemplo, el acuerdo de adhesión que acaba de hacer Argentina con Estados Unidos, que es prácticamente llevarnos al estatuto puertorriqueño, con todo el cariño que le tenemos al pueblo puertorriqueño, pero terminamos siendo prácticamente un Estado libre asociado. Festejábamos hace unos meses el no al ALCA, y esta es la revancha del no al ALCA, es la revancha que viene potenciada. El no al ALCA era más beneficioso, entre comillas, ¿no? Pero era más amable para la producción política de nuestra América que estos acuerdos que está haciendo bilaterales Norteamérica con Ecuador, con Perú, con distintos países. Que incluso está bastante cuestionado por un sector de la coalición de gobierno de Trump. Sí. Hay un sector que plantea que este tipo de acuerdos no benefician a los intereses americanos. Qué buena nota le estás haciendo a Fernando Artemio. Yo soy periodista, la verdad. Yo soy periodista. Como dijo Regorbe, me llamó Moreno, que me invitó a escucharlo. Es buena, es buena la del pelado esa, ¿eh? No, pero no era porque hablaba mucho, sino por cómo te tenía el micrófono. Compañera. Bueno. No, lo que dice Artemio también, obviamente, la gran cuestión que tenemos que además empezar a dilucidar es que Trump no es el poder omnímodo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos están en pleno desarrollo de lo que muchos de nosotros llamamos una guerra civil larvada, una guerra civil híbrida, que tiene otros formatos, pero que hay una disputa en la élite norteamericana, en el Estado profundo norteamericano, que además se manifiesta. Han hecho una purga con los principales generales pentagonales del Pentágono, han hecho una purga en la CIA, en el FBI, han disuelto el USAID. Nada de esto quiere decir que haya otros formatos de dispositivos de reproducción imperial. Esos son los efectos. Claro, ¿Cuáles son las causas? No, la causa es esta, es que hay una contradicción en la élite respecto de un proyecto histórico de qué querer hacer en la gestión imperial. Ellos tienen la conciencia de que están en declinación, por eso la consigna de violencia. No, por eso parte de la consigna de Trump es hagamos América grande de nuevo. El de nuevo es porque ya no lo es grande. sos, claro. Es la conciencia, es la primera vez que podemos decir, mira, no lo decimos nosotros, lo dicen ellos. Ellos están en una declinación interna, seria, de crisis seria, estructural, pero además están en una declinación como capacidad de gestión hegemónica. Ya no imponen por hegemonía, que es la no necesidad de las cañoneras, es algún crédito, la sola opinión, a mí me gustaría que hagan esto, y se han vuelto más unilaterales y se han vuelto más guerreristas y más bestiales. Lo del Caribe en este momento es impresionante, ¿no? Pero fíjate que en América Latina a mí me parece formidable porque se ha dicho mucho de que Trump es el neo-monroísmo del siglo XXI, lo cual es cierto, yo suscribo eso. Ahora, Monroe es solamente un tipo que dijo, tampoco era Monroe, era John Quincy Adams hijo, pero digo, la doctrina Monroe era decirle a los europeos, América es nuestra. Acá no te metes. América es nuestra, ¿no? Que Guillermo hace decirlo a Perón, eso de América por los americanos, pero eso es John Quincy Adams, no es Perón, pero jamás dijo una cosa así, yo por lo menos no encontró, creo que a ustedes les pedí, ¿me pueden decir dónde? Igual nosotros tenemos la tesis de que el líder tenía, los enunciados eran todos reversibles, por lo tanto no te hagas problema. Ahora, me fui de donde estábamos. De las cañoneras. Y no, lo que está haciendo el monroísmo, el neomonroísmo se expresa en América Latina en dos vertientes de lo que es la aplicación ejecutiva del monroísmo. El monroísmo tiene el corolario Roosevelt, la política de las cañoneras, el Big Stick, el gran garrote, que fue la invasión a todos los países centroamericanos, la constitución del Caribe como Mare Nostrum. Eso están haciendo hoy con el portaaviones más grande del mundo de propulsión nuclear, hundiendo barcos de pescadores en una cosa increíble. Lanchas, no barcos. No, lanchas. Lanchas. Eso están haciendo hoy condicionando el triángulo que ellos llaman lo que es México, Colombia, donde ya a Colombia y a Venezuela sus presidentes han sido metidos en la lista de jefes narcos, de un cartel que no existe solo en los papeles de trabajo argumentales del Pentágono, pero por otro lado lleva la otra vuelta de tuerca de lo que es el monroísmo, que es la diplomacia del dólar. Es cuando Taft, después de Roosevelt, un tipo de Wall Street, llega con Knox, con el abogado principal de las grandes empresas. Cuando llega a Wall Street a la Casa Blanca, hacen lo que se conoció como la diplomacia del dólar. El soft stick. Claro.
Y la diplomacia del dólar es esto, te vamos a dar 20.000 o te lo vamos a dar, no te lo vamos a dar. Es lo que están haciendo en el cono sur, que impacta directamente, obviamente, en las elecciones chilenas, en el comportamiento de Uruguay, en la mirada que hace Brasil respecto de qué nivel de autonomía en su constitución como potencia regional plantea, en las elecciones de Bolivia. Entonces me parece que lo que es formidable de Trump, lo que es más allá de Trump, en todo caso, lo que es formidable de la gestión imperial de redespliegue, de reposicionarse ante la conciencia de que está retrocediendo. Dice, bueno, vamos a aguantar los trapos y vamos a retroceder, pero aguantemos lo más que podamos. Acuerdo de Alaska mediante y demás cuestiones, claro. Ahí está el tipo logra las dos grandes formas, después hay otras formas, el buen vecino, sí, el nuevo trato, pero las dos grandes vectores de formulación del monroísmo, que es el Big Stick y el Soft Stick, lo está haciendo uno en el Cono Sur y otro en el Caribe. Mira, esto que planteabas en Argentina me hacías acordar un correlato muy fuerte que fue el Banco de Londres en Rosario. Se fundó el Banco de Londres en Rosario, fue el primer banco que se fundó afuera de Inglaterra. Bueno, y hubo un conflicto por deuda, qué raro, ¿no? Hubo un conflicto por deuda. Al banco, a la provincia de Santa Fe, la defendía Bernardo de Irigoyen, que era un abogado de esa época. Al Banco de Londres lo defendía Quintana, que era otro abogado de esa época. ¿Qué solución propuso Quintana cuando no podía avanzar? Que cañonearan Rosario. Y no era en términos abstractos, había una cañonera inglesa ahí. Quintana propuso que para cuidar los intereses económicos de Inglaterra en Argentina, bombardearan Rosario. Bernardo de Irigoyen tenía una tesitura que terminó siendo muy importante porque era una persona jurídica que está en Argentina, es de Argentina. Acá no vengan, si bombardean esto es un acto de guerra, porque no es el Banco de Londres, es una persona jurídica inscripta en el Registro de Comercio Argentina. Bueno, ¿cuál es el corolario de todo esto? ¿Quién fue presidente? Quintana. ¿Bernardo de Irigoyen? No. Así es. Ahí tenés la consecuencia de el Big Stick y el Soft Stick actuando juntos, ¿no? Te pusieron un presidente que propuso bombardear una ciudad tuya, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esto es un poco como hay que leer lo de Venezuela hoy, me parece, ¿no? Lo que está sucediendo. Lo de Venezuela, lo de Argentina, donde han entronado, porque no podemos perder de vista que la maniobra Trump impactó directamente en el comportamiento electoral de algún sector del público. Entronizaron gente que está planteando entregar las Malvinas, que te dice que las políticas públicas son confidenciales. Besnet te cuenta que ganaron guita, que hicieron tal cosa. Toto Caputo te dice es confidencial. Digo, las políticas públicas constitucionalmente bueno, le exigirían a cualquier gobierno menos a este, ¿no? No, por eso te digo que por el eso escándalo de cuando se hizo lo de Chevron en el gobierno de Cristina, te hacían un escándalo en los medios. Tremendo. Más allá de lo que uno piense que esté bien o mal. Y ahora no solo no es un escándalo, dice, no, ¿cómo van a contar lo que fue el acuerdo con Estados Unidos? Una cuestión de Estado. Que ya había pasado con Macri, que la justicia argentina convalidó el espionaje ilegal a familiares de Lara, claro, porque era una cuestión de Estado. Así es. No, bueno, la política exterior impregna la política doméstica de manera plena. ¿Cuándo se reconoció el Estado palestino? Con el gobierno de Cristina. Es así, o sea, nosotros no podemos, pero eso no es solamente un reconocimiento formal, eso impacta directamente en la práctica política. Claro. Ahí está la reacción de un sector de la derecha de la DAIA contra Cristina, claro, la imputación que le hacen sistemáticamente, o sea, no es que nosotros estamos hablando de, porque acá hay una tensión con respecto a la instalación de estos discursos que cree que son abstracciones, dice, bueno, viene este hecho y viene una nube, nos viene a explicar cosas que a nosotros no, esto impacta de una manera directa. Ahora, Artemio decía lo del reconocimiento del Estado palestino en Argentina hace más de 10 años, ¿sí? Más de 12 años. Sí. De los primeros países en el mundo. De los primeros países en el mundo. Hoy Francia reconoce, porque para los que decían, no, Argentina es un desastre porque Cristina... Bueno, hoy Francia reconoce al Estado palestino. Tomando un riesgo político electoral muy grande, Macron. Nosotros, digo, Francia en el medio de una Europa ¿cómo guerrerista. Se ve eso? No, eso tiene que, primero me parece que a nivel de los pueblos, es decir, la causa palestina está claramente con la tragedia y la masacre y el genocidio, no obstante lo cual, la operación que se hizo el 7 de octubre tiene una gran victoria política, que es la instalación, de nuevo, la reinstalación de la cuestión palestina, y metieron en la discusión, no hay ninguna otra posibilidad de solución, salvo el aniquilamiento,
que los dos estados. Esto lo dice, esto está, digo, eso me parece que tenemos que tenerlo en clave de, para los que dicen, perdieron esto, sí, el costo es grande, el costo es muy grande. Siempre los costos son grandes, pero esa victoria política no se puede perder de vista. En el marco de eso, los pueblos del mundo, además Europa tiene una cosa que me parece a mí maravillosa, que ya la estudiaba en los 80, bueno, hay varios estudios en los 80, cuando hablan del Cinturón Verde de París, que es las invasiones bárbaras silenciosas. Europa tiene, que es lo que le pasa a Estados Unidos también, Estados Unidos tiene más población marrón que anglosajona. Y Europa tiene un problema serio con el problema migratorio y de desbalanceo poblacional, que ha generado además una adhesión con la causa palestina formidable. Y en ese sentido, ¿por simpatía con la invasión bárbara? No, la invasión bárbara es una cuestión, va de suyo, son los lo tipos pongo que, entre comillas, que ¿no? han- Pero no, ahí vos ves que hay los bárbaros tienen más voz, o que también los no bárbaros empiezan a tener una empatía con los... No, empatía no, lo que hay es temor ahí, no hay empatía. Por eso así se explican las nuevas derechas esencialistas, con un nacionalismo esencialista y racialista. Empatía no hay. Lo que pasa es que estás hablando para constituir poder y acumulación y pelear algo. Es estás el hablando, enemigo interno, claro, es el enemigo. que no es tan interno, sino más bien es externo. Es el mismo problema que tiene Estados Unidos, lo tiene Claro. Europa potenciado, Claro. pero además con una élite europea que no responde ni siquiera a al europeo nativo. Pero Estados Unidos parece un argentino ese. Sí, No se ocupan de los problemas propios. Pero en Estados Unidos uno ve un gobierno que tiene una reacción muy visible y violenta contra la invasión. Vuelvo a ponerlo entre comillas, ¿no? Pero es un gobierno con políticas que muy además concretas. En México, además lo votaron la segunda generación nativa Sí. de migrantes de marrones. Sí. A Trump, con ese discurso es increíble. Hay un libro de esta chica Spivak que dice ¿a quién le canta el Estado-Nación? Que es los migrantes, ¿no? Que no son migrantes, son ya nativos, segunda generación nativa en Estados Unidos, cantando el himno nacional norteamericano en español. Fíjate qué dispositivo. Eso en un acto de Trump, diciendo haciendo las cosas que hace, las está cacerías bien, que hace. nosotros estamos acá y estamos chochos, que no venga más nadie. Sería un poco. No sé, Somos habrá que ver parte qué de cosa esto. pasa, porque eso tiene que ver con la producción del consenso. Hay Pero vos estudios ves sobre esto. dispositivos de refractación. No, Hay claro. mexicanos que no van a ver fútbol por miedo a que te hagas una racia. No, claro. No, que te llaman lo que hacen en Ucrania cuando reclutan gente, en Estados Unidos lo hacen. Llaman un rapi, lo que sería que un rapi, te llaman para que le traiga pizza y te secuestran y te deportan. Te paran el auto en la calle. El otro día vi unas imágenes de una señora y le pararon el auto y la secuestraron para deportarla. Por eso. Eso en Europa no lo ves. En Europa no lo ves, ¿no? Y no lo plantean ni no lo siquiera ves, las derechas. Sería relativo. En Europa hay un chico que iba en un superauto y lo fusilaron en el chico un caso muy conocido hace 2 años, acusado de narco. Pero no hay políticas masivas públicas. Como lo que está sucediendo hoy No en está Estados Unidos, institucionalizado, como claro. lo que está sucediendo en Estados Unidos, que además es un dispositivo que tiene muchas tensiones, porque Artemio decía, tiene muchas tensiones internas. Todas las políticas públicas, todas las políticas de gestión internas y externas del trumpismo, como un caso era la guita que venía para la Argentina, Sí, Claro. la tuvieron que puentear, pero la tuvieron que puentear del Congreso del Congreso norteamericano, porque No por ahí pasaba. no pasaba, entonces tuvieron que hacer un swap. Así es. Para eso Porque crearon no- el fondo, entre otras cosas. Claro. Este la gobierno pobre- está instalado en un sector de la polémica interna de la coalición que Bueno, de hecho se fue Elon Musk. Es parte de esa atención. Sí, está entrando en un sector que además es un sector que no parece estar ganando. Bueno, Que ese es ahí otro. hay que reconocerle a Fernando la especificidad de sus estudios. No pareciera ser que sea fácil triunfar en esa disputa, pero efectivamente hay una disputa cada vez más abierta. Y Argentina forma parte en cuarto orden. Ellos nombran y dicen, bueno, viene obviamente 20.000 Ucrania. millones es un duelo, es un vuelto. Sí. Claro, y si ahora le dimos 20.000. En guita, Aparte, a un no es país guita, que sino no- que son registros contables. Parece nada. Es distinto mandar un misil a Ucrania que hacer un registro contable para que parezca que le prestaste 20.000. Así es. En guita es un vuelto Argentina, lo que necesita en guita. Ahora Argentina como pivote estratégico, geopolítico, la proyección antártica, Muy importante. el condicionante con Es el Brasil, el impacto en el Cono Sur. Argentina no es cualquier cosa, es estratégica. No, claro. Por eso Y te en digo clave- que esa disputa internamente no es fácil de saldar, No. porque la visión estratégica del imperio tiene
potencia en un sector de MAGA que no es precisamente que Claro. dice, ¿cómo le van a dar 20.000 millones a Argentina? Dice, ¿dónde? Debe ser lejos, pero no sabemos dónde es. No, porque O sea, ahí yo tengo una tesis que una de las cuestiones centrales que vienen y que para Argentina es una oportunidad, pero más un riesgo enorme, es la modificación de los ejes de la logística. Va a dejar de ser ecuatorial para ser polar, Sí. la logística. Sí. Y me parece que un poco estabas hablando de esto vos recién. Sí, ya va por ahí, ya están los verdaderos grandes acuerdos que se están planteando tanto en la península escandinava como el Cono Sur, que lo están planteando. El Cono Sur lo tienen discrecional, ellos tienen que discutir. Ahí se explican incluso algunos quilombos con Sudáfrica. Te iba a decir, por ejemplo. para la cuestión africana, Argentina es clave en No, términos claro. logísticos. Bueno, por eso justamente. Ahora, lo otro que tenemos que poner como contrapartida, porque sería muy largo de poner toda esta cuestión, como contrapartida es los pueblos, digo, pues si no explicamos la geo por la macro y no vemos algunas cuestiones. Claro. Y voy a hablar de cosas de negros. En el Sahel, que es el esquema colonial, el francafriqué, el esquema colonial más bestial Guinea. que ha perdurado. Todo el Todo el Golfo de Sahel, Guinea. sí, todo el Sahel, lo que atraviesa abajo está el Magreb, el Sahara, lo que viene abajo, casi para los que puedan ver, tenemos acá este pedacito. Porque vieron ahí en la época colonial también hubo dos ejes, ya que trajiste el mapa. Sí, sí. Los ingleses trabajaron y lograron este eje Sí. colonial. O sea, poder atravesar completo con colonias África de norte a sur o de sur a Vertical. norte. Y los franceses hicieron este trabajo, ¿no? De trabajar de este a oeste o de oeste a este. Y bueno, los portugueses aquí. Ahí el costadito. Pero son como dos ejes de dominación colonial violentos. Lo que quería decir es, los pueblos no es que permanecen inermes frente a estas situaciones. Digo, el Sahel, en una asociación de movimientos sociales, nuevos procesos de participación y protagonismo en la política que han planteado los propios pueblos, con muy pocas herramientas y muy poca tradición y muy poca trayectoria en lo que es la construcción de la gestión política, muy pocas nociones de ciudadanización en todos esos niveles, han producido revoluciones de la puta madre. Digo, Burkina Inclusive Faso, contra la moneda, ¿no? Mali, están discutiendo salirse de la moneda, una cosa que es, por eso digo, un sistema colonial bestial, que es que no tienen soberanía monetaria. Todavía la moneda que circula en el Sahel Está manejada por la Francia. imprimen los franceses, y el oro del Sahel, la reserva de esa moneda, la tienen los franceses. Bueno, los tipos se apropiaron del uranio, recuperaron el control de las minas de uranio, de las minas de oro, de tierras raras, incluso hay una cosa que me parece maravillosa, que es Sankara, no, Ibrahim Traoré en Burkina Faso. El tipo nunca uno va a ver una marcha en África con pañuelos verdes, de los que vemos acá de las compañeras. Sin embargo, ha hecho una gestión política, está desarrollando una gestión política donde el punto 1 del programa político, del programa nacional, vos lees programa de gobierno en Burkina Faso, la desfeminización de la pobreza, recuperar a las mujeres, porque además reconoce la gestión en la producción social, en la producción social y en la producción histórica, de las mujeres, poblaciones que estamos La hablando. condición de posibilidad para el trabajo productivo. No, sí, digamos, claro. absolutamente. Estamos hablando de poblaciones, además, con muchas mujeres y de 35 años como promedio de edad, ¿no? Bueno, esta semana... Digo, estaba pero tentado a lo hacer que quería chiste. decir es cosa de negro, es Argentina, estamos en momentos, viste, de angustia. Ahora, nada indica que en la Argentina No se pueda. que salió de la década infame, que salió del menemismo, que salió de la dictadura, nosotros, porque este payaso haga un estatuto de adhesión o nos haya metido este y el otro en una deuda, nada indica que nosotros no podamos recuperarnos, porque otra cosa que hay que decir tiene que ver con esto que decías vos de las perspectivas, más temprano hoy que te venía escuchando. Una cosa que hay que decir es mentira que si nosotros, estos son cepos para toda la vida. Nosotros mentira. nos podemos despojar de estos cepos. Hay países hay uno que no lo voy a nombrar para no tener quilombos judiciales, pues ya los tengo, pero queda ahí en el Medio Oriente, son persas. Son China. persas, tenés que decir, para que no se note. Son China, y Rusia tienen unas Claro. industrias de la puta madre. ¿Y cómo las desarrollaron? A expensas de las sanciones.
A expensas, la sustitución de importaciones no tiene que ser mediante una guerra mundial y nosotros podemos empezar a industrializarnos y plantear. Totalmente. No compramos más tupper chino, no compramos más pelotudeces norteamericanas, vamos a empezar a producir como clave y articuladora de la posibilidad de un proyecto nacional, y el dólar, la economía bimonetaria y todas esas cuestiones dejan de ser una discusión, dejamos de tener respuestas reactivas al paradigma neoliberal y empezamos a decir, si tenemos otro marco de alianza geopolítico, ¿para qué vamos a hablar del dólar que ha bajado el 60% como moneda de reserva? Claro. No lo tenemos que tener ni de reserva, es un problema de la clase dominante, ni de claro. No es un problema de la sociedad. Y nosotros discutimos en los términos de ello. Ese es el problema. Bueno, cambiar, el descolonizar la cabeza. Hoy estuvimos hablando todo el programa. Los escuché, los venía escuchando y se deben haber puesto de acuerdo además, porque no puedes... No, te juramos que no. Yo creo que se deben haber puesto. Lo de unidad de concepción. Se repite una y otra vez que el mejor método para producir bienes y servicios del capitalismo, y es una mentira. Es una mentira. Cuando uno ve el proceso de posguerra, el mejor método en parámetros occidentales es China. Claro. Toda la baja en la pobreza de que se jaca Occidente. De cientos de millones de personas. El sistema capitalista de China. Y producen bienes y servicios mejor que el sistema. Así es. ¿Por qué? Porque tienen otro sistema. Lo que es difícil es construir un horizonte de lo posible distinto al que está la clase dominante. Es un problema político severo. Exactamente. Está en la cabeza. Eso no es fácil. Y lo mismo podría decir de la Rusia soviética de Stalin. Porque dice, no, pero vos defendés a Rusia, pero mataban a miles de rusos. ¿Y los ingleses cuántos indios mataron? En Estados Unidos, ¿qué pasó? En la cuenta pongamos todo para comparar. El ejemplo en Argentina es el peronismo de Perón y Evita. Sí, yo te diría que el de Néstor y Cristina. No, por eso, el peronismo de Perón y Evita en cuanto a industrialización pesada. Claro, sí, tal cual. Y de que esto puede pasar, y se puede, porque se sentaron las bases, después las abortaron, se sentaron las bases para despegar en la gestión que hicieron ustedes, Amado. Ahora lo están pagando los compañeros con la cárcel. Bueno, ahí quería llegar en este momento. Pero digo, vos estuviste. Podemos hacerlo. Se re puede hacer. O sea, parte de la dominación es convencerte que no puedes hacerlo. Claro. Te diría que parte central. A ellos lo convencieron a Boric. Mirá lo que va a pasar ahora en Chile. Bueno, esta semana estuviste en un momento que para mí es muy importante y muy doloroso y muy querido a la vez, de una persona que nosotras respetamos, queremos en lo colectivo y en lo personal, que es la figura de Julio De Vido. Vos estuviste manifestándote en un encuentro con muchos dirigentes, ¿no? Y dirigentes. Sí, yo la verdad que estoy sorprendido, me alegra sorprenderme en este sentido siempre, porque vos sabés, Amado, que esto yo digo es una segunda vuelta de tuerca del lawfare. Más allá de cómo después analicemos el comportamiento de Comodoro Pi, de la Corte, son dos bandas distintas. No el problema es el mismo. Pero el problema es el mismo, y después lo sentamos al hijo de puta, perdón, al rufián, viste que al lado. Después lo sentamos al rufián en un streaming progre a que hable. Total. y se humanice. Disculpe. Ese es el que inventó el lawfare, Lorenzetti, ¿no? Digo, para ser claro. Pero el primer momento del lawfare, hubo desiguales reacciones, hubo algunos que sufrimos o sufrieron más aislamiento que otros compañeros, más allá de la militancia en general, digo a nivel de la dirigencia, ¿no? Sí, la militancia estuvo fuerte. No, la militancia siempre está, ese es el valor que tenemos. Esta vuelta, cuando lo detienen a Julio, que es de quien estamos hablando, a Julio De Vido, hubo una reacción inmediata, a mí me sorprendió mucho. Juliana Di Tulio, fue Juliana la que armó, hace una convocatoria a la puerta del penal cuando nos enteramos y se hace público la situación de que no le dieron los medicamentos porque no tenían prescripción, le daban pan a un diabético, una cosa, no le daban la ropa, estaba con una camiseta terna, una cosa bien, bueno, nosotros la conocemos, son típicas de los ingresos, en un bestia como Julio, que es un león, no lo van a ablandar así, pero Julián inmediatamente hace una convocatoria, resolvimos, no sé si llamarlo interna, cómo llamarlo, pero todos sabemos que no es lo mismo una forma de reaccionar el espacio de Axel que el espacio de Cristina. Sin embargo, los dos estuvieron ahí presentes. Estuvo el flaco Kunkel, que vino arrastrando, él está atravesando, además de la avanzada edad, está atravesando una situación de salud de mierda. Había institucionalidad, pues estaba Marín Pilati, que estaba el interbloque de senadores, el bloque de diputados, había ministros y después exfuncionarios y compañeros con mucha representación y referencia. Lo de Kunkel me parecía porque es casi un círculo.
trágico en la historia argentina, donde viene un preso a ver un preso, y viene un preso para reclamar por un preso, pero que tiene además lo virtuoso, sacando lo trágico, de que estamos, de que hay otro tipo de valor y otra manera, y me parece que la reacción que hubo sobre la situación de Julio fue formidable, y muy distinta a situaciones de otros tiempos. Me parece que acá está muy claro que hay persecución, y siempre fue claro, pero digo que está muy claro que hay que manifestarse, la tiene que manifestar. que no podés invisibilizarlo y que te tenés que hacer cargo, como dice el poema, padre, nos han declarado, despiértate que nos han declarado la guerra, hay que hacerse cargo, estamos en pleno enfrentamiento, y eso viene al lado de los cuadernos con un tipo que dice que ya está procesado, lo pueden decir, sí. Está procesado, entregó fotocopias, está procesado y sigue el juicio, y va a ir a condena el juicio. Esto ha pasado con todos los peritos que dijeron una cosa, después dijeron otra, y los compañeros son condenados, y esta construcción mediática que hacen de que, por ejemplo, Cristina está presa porque se choreó qué cosa, y no tiene nada que ver, es una causa desastre, o Julio está preso por la tragedia de 11. Julio no está preso, esta condena no es por la tragedia de 11. No, por una causa prescripta, absolutamente. Muchos contestan que es por eso. Pero entonces te vienen, ayer tuve una discusión con Solano, el del PO, en una radio, y no, que la tragedia de 11, ¿qué tiene que ver? Julio está absuelto, los compañeros nuestros están absueltos, la tragedia de 11 está probado que fue un sabotaje del maquinista, a expensas de uno vaya a saber quién. Entonces me parece que también hay una disputa donde es necesario que nuestros compañeros salgan a bancar, no solamente en la solidaridad de la prisionización, sino de las causas. En de nuevo, sí. Claro, que las discusiones que tenían con las causas que tenés vos, Amado, o que enfrentamos muchos de nosotros todavía por delante. Y bueno, Ricardo Jaime hace 8 años que está preso. Lo de Ricardo es de una inhumanidad flagrante. Es la derrota conceptual de mi amigo Héctor. Esto es, no hay puentes posibles reconociendo parte de verdad en el estigma de... Claro. Totalmente. Eso porque si no hay sentencias que están bien y otras que están mal. Están todas mal. Bueno, claro, pero las que están bien también están mal. Estamos en sí, no quiero ese partido está bastante... No, venimos a la cabeza, a los cabezazos y pifiándole. Ahí fue siempre. Grave Pifiamos siempre. El gobierno de Alberto, ¿no? Que empezó diciendo que no había presos políticos, y ahora tenemos a Milagro, porque es todo esto, ¿no? Termina en Cristina, pero hay un recorrido largo y tortuoso. Bueno, un poco de música para salir de esto. Pero antes. Pero, a ver, siempre antes. Porque me están Acá mandan preguntando, las mujeres, viejo. oyentes, ¿qué libro mencionaba Fernando? Bueno, acá Fernando nos trajo Descolonizar el horizonte, batallas geopolíticas en el corazón del Sahel, ¿cómo se pronuncia? Sahel. Bueno, y Destinados por la Providencia, una historia de la relación del imperio con nuestra América. Bueno, editorial Periodismo Internacional Alternativo, PIA. Sí. Ahí está, estos son los dos libros que trajo el compañero de actualidad, es poco. Bueno, vamos a la música. ¿Qué vas a poner? Vos no nos interesa qué música podría, yo ya sé. No. Pero por eso lo vamos a dejar a Natalia. ¿Qué crees que voy a poner? Tango. Pero qué olor a tango, morocha. Un tango que está cantado en la voz de Valeria Lynch y Rubén Juárez, que se llama... ¿Qué tango hay que cantar? ¿Qué tango hay que cantar? No saben lo que es esta versión. Hablando de volver a tiempos conservadores, de sustitución de importaciones, de primer y segundo peronismo, ustedes saben que, digo esto nomás, ¿sabes que los tangos más románticos y lindos se escribieron en los 40 y los 50, en diferencia de lo que fueron los tangos del 20 y 30, que eran propios de la década infame, de las cartas de pobreza, el gira gira, ¿no? Todo eso. Así que fíjense si la cultura no es una forma también de exhumar el bienestar de la sociedad. Bueno, ¿qué tango hay que cantar por Valeria Lynch y Rubén Juárez? Ahí va.